Bienvenidos al capítulo número 11 de ADN Escobarense. En el de hoy van a conocer las razones por las cuales se están llevando a cabo remodelaciones y ampliaciones en el Palacio Municipal. Y esto se da en el marco del 60 aniversario. Se toma la idea que en algún momento tuvo el arquitecto Francisco Salamone de tener un edificio distinto, típico de la modernización de la obra pública de aquellos tiempos. Salamone finalmente no pudo terminar la obra, por eso se pone en marcha esta etapa de finalización finalmente de lo que en algún momento se pensó para el Palacio Municipal. Para mí la importancia de esta obra tiene dos carriles, uno que es arquitectónico y el otro es simbólico, que tiene que ver con la historia de Escobar. Los que somos vecinos de siempre de Escobar siempre nos preguntamos por qué faltaba ese primer piso. Y siempre era como que, bueno, pobrecitos que no tuvimos ese primer piso, y qué lindo hubiese quedado ese primer piso. Por otro lado, Salamone, a partir del 2001, que declaran su obra Patrimonio Histórico de la provincia de Buenos Aires, y se empiezan a armar circuitos, es como que toma, se renueva la visión de una arquitectura que había sido olvidada. Salamone muere hace 60 años, y hace 60 años que nosotros nos independizamos, o sea que se dan también una cuestión numérica. Y bueno, me parece que es importante por ambos lados, y retomar un deseo del pueblo de Belén que había quedado frustrado. ¿Qué características tenía esa obra pensada para Escobar? Toda la obra de Salamone es monumentalista. Viene en el año 38, entre otras tantas ciudades. En 4 años Salamone desarrolló toda su obra pública en la provincia de Buenos Aires, que coincide con la gobernación de Fresco. En esos 4 años, empieza en el año 36 y culmina en el 40. En el 38 le toca al partido de Pilar. Para Pilar planifica el portal del cementerio, que se ejecuta, y la delegación de Escobar, que queda inconclusa. El portal del cementerio de Pilar se demuele, creo que en el año 47, y la obra de Escobar queda inconclusa y va sufriendo sucesivas reformas a lo largo del tiempo, fruto de la necesidad de agrandar las oficinas. Y se va construyendo una serie de oficinas que de algún modo desvirtúan el edificio original, que solo queda la fachada. Y sobre esa fachada y sobre esa perspectiva que hoy te contaba, es que los arquitectos de la municipalidad, a cargo de Gastón D'Aquino, del arquitecto Gastón D'Aquino, comienzan a reconstruir ese edificio. El Palacio Municipal necesitaba crecimiento en metros cuadrados. El crecimiento que tuvo en años anteriores ha sido un crecimiento desordenado. O sea, desordenado en todo sentido, en cuanto a la ubicación de las oficinas, en oficinas sin ventanas, sin ventilaciones, en baños sin ventilaciones, en no respetar las características de la estructura del edificio original, ¿sí? En un crecimiento en sí desordenado en lo que es estructural y en lo que es interno, en cómo ubicar el recurso humano. A partir de eso fuimos mejorando interiormente lo que estaba en planta baja, y después, ante la demanda de mayor metros cuadrados, es que la única solución ahí en ese edificio era irse en planta alta. Y el irse en planta alta nos generó el hermoso desafío de volver a las fuentes, de ir a buscar cuál era este proyecto original y ver si lo podíamos respetar y tratarlo de la mejor manera y llevarlo adelante. Buscamos planos, no había nada acá en Escobar, pedimos apilar los planos y no existía nada de eso. Así que a partir de eso empezamos con un único dibujo que teníamos de Salamone, un dibujo a mano alzada, y con las guías que teníamos de abajo, conociendo, indagando sobre su arquitectura, que es interesante, muy interesante, pero rápidamente te marca las líneas rectoras que tiene. Se pudo llegar a lo que va a ser el resultado final, muy cercano seguramente a lo que Salamone soñó. Yo dudo que de la obra que hizo Salamone el proyecto de Salamone se haya edificado siguiendo los planos, porque con los análisis que se hicieron ahora, la estructura es una estructura que no resiste demasiado. Salamone hacía para cada edificio sus picaportes, sus sillas,
los escritorios, las lámparas. Diseñaba para cada plaza su mobiliario urbano, las baldosas. O sea que reconstruir eso es imposible. Los cielorrazos, las escaleras, las barandas, las ventanas, todo estaba diseñado para cada obra en particular, digamos. O sea que nosotros lo máximo que podemos hacer es reconstruir la fachada como para decir, bueno, esto era lo que dibujó Salomón. Disfrutá Escobar, del Paseo de las Esculturas al aire libre, la Granja Educativa Don Benito, el Jardín Japonés, el Museo del Tren, Temayquén, la gran variedad gastronómica en las 6 localidades y mucho más. Entrá a www.escobarturismo.tour.ar. Escobar florece. ¿Qué características? Las losas son losas de bovedilla, no hay estructura de columnas de hormigón, es todo paredes dobles, paredes anchas, la estructura está en el 90% apoyada en paredes, así que bueno, en base a eso es que hemos hecho el diseño y buscado el mejor sistema constructivo para esto. Nada de lo que hay hoy adentro de la municipalidad tiene que ver con Salomón. No quedó una baldosa de la época de Salomón, solo las paredes. ¿Y eso por qué fue? Bueno, porque se fue ayornando con el tiempo, cada intendente fue acomodando como pudo, lo que pudo. No se valoraba la obra de Salomón, ni esto que ahora estamos hablando de la obra de Salomón y para recuperarla, es una preocupación muy contemporánea, ¿no? Hace unos años no existía. Acordate que esa municipalidad estuvo pintada de rosa chicle bazooka, ¿no? Nosotros, raspando el edificio en su fachada, encontramos más de 10 capas de pintura desde que Salomón la soñó, seguramente a los colores blancos amarillentos que él llevaba, que era lo que la gente asociaba a la piedra París. Y bueno, el edificio en algún momento tuvo este color. Y ha tenido colores azules también, así que bueno, lo vamos a llevar también a su color. ¿Por qué no se terminó la obra en Escobar? Podemos especular que la crisis del 38 tuvo mucho que ver cuando la provincia de Buenos Aires entra en crisis financiera. Finalmente en el 40, luego de unas elecciones muy fraudulentas, la provincia de Buenos Aires es intervenida por el presidente Ortiz, y entra en un momento muy complejo donde Salomón deja de trabajar para la provincia, Fresco se va y calculo que por eso debe ser que su obra queda inconclusa. La obra la guiaba Salomone. ¿Quiénes eran los que trabajaban? Desconozco ese dato. ¿Sería gente de acá del pueblo? Seguramente, seguramente. No es una obra que, no sé si Salomón estuvo con la presencia, que sin duda tuvo que haber estado en otras obras. Me parece que por una cuestión de tiempo difícilmente haya podido abocarse a una delegación sin demasiado detalle constructivo, sin demasiada monumentalidad, como le ha tenido que dedicar a otras obras que realmente son difíciles de construir. Tuvimos un genio acá prácticamente en lo que es arquitectura. Sin embargo, decíamos, con el paso del tiempo, todos estos objetos que podrían haber sido representativos se fueron perdiendo por la falta de conocimiento histórico, de conservación. ¿De quién había sido Salomón? Bueno, Salomón es como que pasa de moda en toda la provincia de Buenos Aires, y la obra que él hizo, en muchos lugares no la querían incluso, porque era, ya te digo, una obra demasiado monumental para pueblos que eran fortines, habían sido fortines establecidos como fortines para frenar a los malones de los indios, y que eran pueblos muy pequeños que se encontraban de golpe con una obra muy monumental y que en muchos casos los vecinos no querían, les daba miedo, la despreciaban, que hubiesen pretendido otra cosa. Vos pensá un tipo de Saldungaray o de Laprida en 1938, no tenía en su ideario, en su imaginario, esa obra que recibió. Era como recibir un plato volador. ¿Cuál es la opinión que tiene Gustavo usted de Salomón? Me parece que tenía una búsqueda, y uno siempre valora cuando un arquitecto profundiza una búsqueda a través del lenguaje arquitectónico. Y es encomiable realmente que en 4 años
haya podido desarrollar el volumen de obra que desarrolló en esa época, ¿no? Es un caso único. No hay otro arquitecto en la historia, me parece, que en 4 años haya podido desarrollar ese volumen de obra. ¿Un apasionado? Un loco. Yo les recomiendo a los que vean esto que busquen en YouTube un fragmento de la película Historias Extraordinarias de Ginás, que se llama El Hijo del Diablo. Por una anécdota que cuando inauguran el cementerio de Azul, el intendente le dice: arquitecto, esta obra es diabólica. Y Salamone le contesta: el diablo nunca hubiera llegado tan lejos. Y había un dicho en la época que decía algo así como que lo que Fresco dispone lo construye Salomone. Le había quedado la frase exacta. Y era de alguna manera lo que sucedía, ¿no? Porque pensar tantas obras en tan poco tiempo, un genio para la época, pero también había que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y sin duda también un tipo muy estudioso, con mucha técnica. Gracias a Salomone empezaron a decirle, por la técnica tenían el uso del hormigón, decían que era piedra líquida lo que usaba. Realmente un tipo con una técnica constructiva extraordinaria. Hay una obra muy interesante que es el municipio de Rauch, que el portal del municipio de Rauch sería difícil hacerlo hoy, por la calidad técnica y de mano de obra que usaba. Y si vos te lo imaginás dentro del contexto, que casi al mismo tiempo tenía en construcción 60 obras de gran envergadura, es realmente una locura. Hablábamos del trabajo que se está llevando a cabo en la actualidad. Con respecto a eso, ¿qué expectativas hay de cómo vaya a quedar? El sistema constructivo que se está usando, que es steel frame, si bien no es una recreación tradicional o conservadora de lo que es la restauración, la estructura del edificio no permitió otra cosa. Bueno, esto lo estamos haciendo en steel frame, que es lo que nos permite liviandad en la estructura, ¿sí? No sobrecargar la estructura del edificio actual. Por otro lado, nos permite que absolutamente todas las tareas que se realizan dentro del Palacio Municipal sigan haciéndose. No hemos mudado una sola oficina para hacer esta obra. El steel frame es un sistema constructivo nuevo, pero es un sistema constructivo tradicional. O sea, por decreto del Gobierno Nacional en el año 2017, por parte de Rogelio Frigerio, se considera el steel frame sistema constructivo tradicional. Es más, la mayoría de las licitaciones públicas del Gobierno Nacional son ganadas por sistemas constructivos de steel frame. ¿Por qué? Son más económicos, mejoran los tiempos de obra, muchísimo mejoran los tiempos de obra, y mejoran un montón de índices. Por ejemplo, el índice K, que es el índice que tiene que ver con la retención de frío y calor que produce esta construcción. Entonces, a partir de eso, tenés ahorros de energía por esto de calefaccionar menos o refrigerar menos. Esto en sí no es una construcción de aluminio. Estos son perfiles metálicos, es una construcción metálica. Son perfiles metálicos galvanizados. O sea, esto es hierro galvanizado. Por eso la resistencia que tiene. Tienen anclajes con brocas químicas. Ahora nosotros estamos en plena obra, hemos recibido ayer vientos de más de 70 km por hora y sin tener las paredes puestas en su totalidad y techado, ha funcionado perfecto, y los arquitectos o los ingenieros saben el peligro que es tener techado algo que no tiene paramentos verticales, que el viento entra y produce succiones y expansiones que te pueden tirar un techo. Bueno, respondió bárbaro y estamos haciendo este sistema de construcción que va también mixado con, no nos olvidemos que tenemos una torre de 20 metros de altura, 18 metros de altura, que va en la esquina, que es parte del diseño que tenía Salamone, que la vamos a recrear, y eso es una estructura exclusivamente metálica, como tienen visto que construían los americanos desde las películas de las series de los Tres Chiflados, que todos los edificios se hacían con estructuras de perfiles, tipo doblete de perfiles normales. La torre se va a hacer en ese sentido. Entonces va a ser un sistema mixto de construcción. Steel frame y estructura exclusivamente metálica en la torre.
generamos en planta alta toda esta superficie nueva y con posibilidades de futuros crecimientos, toda esta superficie nueva que nos permite reacomodar todas estas áreas que no se va a ir ninguna de ahí de la municipalidad y van a trabajar en mejores condiciones. Gustavo, ¿qué representa para vos siendo arquitecto que esto se esté haciendo en Escobar, que de alguna manera se priorice o se tenga en cuenta una cuestión de arquitectura? No es solamente esto, ¿no? Esto es una gestión que vino a cambiar años de inacción y que propuso un cambio de paradigma en lo que es la gestión municipal y sobre todo en la puesta en valor y lo que se generó en los espacios públicos. Es una gestión que actúa mucho sobre los espacios públicos. En este caso desde lo simbólico, la obra pública de un edificio público que tiene mucho de simbolismo, de lo que quisimos ser y no pudimos, de sueños frustrados, me parece que va por ese lado. En 3 años y medio, ya vamos para el 4.º año, hemos hecho más de 300 obras. Acá nosotros desde el área nuestra, que tienen que ver con las plazas, con los corredores aeróbicos, el Paraná, todos los edificios municipales, el microestadio, el CELI, el Teatro Seminari, bueno, los centros de salud, etcétera, etcétera. Y no nos olvidemos que nos permite ahora esto ser respetuosos con un pasado que no pudo ser, más allá de que es una obra necesaria, porque son metros cuadrados administrativos absolutamente necesarios, es un hito en el año de del 60 aniversario de Escobar. Completa su palacio municipal, así que es un gran desafío para el intendente primero y para mí como arquitecto. El reconocimiento al monumentalismo y al arte deco se mezcla en esta etapa final del Palacio Municipal con nuevas técnicas de construcción. Logrado esta unión, este ensamble, se logrará tener lo que en algún momento se pensó para el Palacio Municipal. Un representante digno de aquella época, de aquella arquitectura que fue sello de Francisco Salamone.